diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como dijimos en un momento, estamos viendo el capítulo más importante del libro más importante de toda la Santa Biblia. El capítulo 8 de Romanos es precisamente la forma o la fórmula que el cristiano debe usar para desarrollarse y desenvolverse en su vida cristiana. ¿Cómo debe el cristiano y la cristiana andar en este nuevo andar, valga la redundancia, o en esta nueva vida, la cual hemos recibido de Dios? ¿Cómo tiene que ser este proceso en el cual estamos inmersos todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, llamado el proceso de la santificación? Entonces, lo que veremos a continuación es un reafirmar lo que ya hemos venido aprendiendo. ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Está cerrando una parte, o la primera parte podríamos decir, que es todo el capítulo 8 de Romanos. Ya en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 abarca otros temas, otros tópicos tocantes al pasado, al presente y al futuro de Israel. Y también desembocando en el capítulo 12, del 12 al 16, presentando la vida práctica o la ética cristiana a la cual usted y yo tenemos que ceñirnos, puesto que Dios ha puesto un marco regulatorio en el cual estamos inmersos nosotros, porque estamos dentro del reino espiritual y dentro de este reino hay un ordenamiento jurídico que lo ha creado e inventado el Rey, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como súbditos de este reino tenemos que cumplir todas esas normas, no para ser salvos, sino porque ya que somos salvos, estamos en capacidad, a través de la gracia que nos infunde el Espíritu Santo, para poder cumplir todo este paquete de normas. ¿Me está siguiendo? No para juntar puntos, insisto en eso, porque si alguien no lo tiene claro, recuerde que la iglesia de Roma, y eso lo hablábamos en la escuela dominical de Soslayo, la iglesia de Roma cree también en la fe,
cree también en la justificación por la fe, pero dice, aparte de la fe, hay que agregarles las obras. ¿Ya? Y ellos tienen el tesoro, y el tesoro de Roma no es precisamente los millones y millones de dólares y los lingotes de oro que tienen allá en el Vaticano, que se dice que si esa riqueza, esos recursos los usaran para terminar el hambre en el mundo, le alcanzaría para quitar el hambre de la tierra 9 veces. ¿Ya? Y les quedaría dinero. Pero cuando se refiere al tesoro o al cofre del tesoro, no se está refiriendo a los millones y millones de dólares, sino que se está refiriendo al tesoro de los méritos que tienen allí, que administra el Papa, para de allí del tesoro de los méritos sacar méritos para aquel que le falta, aquel que llega al purgatorio, que es un mito, y el que llega al purgatorio pueda, su pariente que quedó acá en la tierra, pueda comprarle una indulgencia, pagarle para que lo antes posible pueda salir del purgatorio y llegar a la vida eterna. Entonces, de ese punto de vista, ellos dicen que la salvación es por obra. Nosotros decimos todo lo contrario, porque así lo dice la palabra del Señor. La salvación o la justificación es por la fe sola. Desde el capítulo 12 al final, del capítulo 12 al 16, Pablo presenta la vida práctica que usted y yo necesariamente debemos de vivir o practicar. Si usted dice que es hijo de Dios, tiene que adecuarse a esta nueva vida y vivir en consecuencia, porque las cartas del apóstol Pablo se caracterizan por eso. La primera parte viene a la parte teórica, la parte teológica, que a lo mejor a usted puede parecerle un poco tediosa, pero si usted quiere saber más de Cristo, quiere saber más de Él, está interesado locamente en su Señor y su Salvador, el amor de su vida, necesariamente tiene que vivir con la Biblia abierta, escudriñando, estudiando la Sagrada Escritura. No le va a venir así una revelación en la noche, en el sueño Dios se le va a revelar a usted. No. Todo lo que debemos saber nosotros tocante a Dios, tocante a Cristo, tocante al Espíritu Santo, tocante a la salvación, tocante a todo lo que conlleva y concierne al Evangelio, está claramente revelado en la Sagrada Escritura. Así lo dice Hebreos capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Dios, habiendo hablado en otros tiempos, le gané al Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado antes, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días o en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La última palabra, el último mensaje es a través del Hijo. En el Antiguo Testamento, al Israel antiguo, Dios le habló por los profetas, a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, o en Hijo, como dice algún pastor. El idioma que Dios nos ha hablado es en Hijo. Yo le estoy hablando en esta noche en español o en chileno, y usted me entiende. Si yo le hablara en inglés, no entendería. A lo mejor con un par de excepciones me entendería en el inglés, los demás quedarían sin fruto. Entonces yo le hablo en chileno, le hablo en español para que usted me entienda. Lo mismo, Dios nos ha hablado en Hijo, en el idioma que Él ha usado es su Hijo, y en estos postreros días nos ha hablado en su Hijo. No hay más revelación, el canon bíblico se ha cerrado y nosotros tenemos que adecuarnos a lo que
Dios ya ha revelado en su Hijo, a quien Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es una característica del apóstol San Pablo, en su primera parte, hablarnos de la teología, la teoría, y eso aterrizarlo lo más posible a la iglesia para que podamos nosotros traer ese mensaje dado a la primitiva iglesia, traerlo a la actualidad y nosotros podamos llevarlo a la vida práctica. ¿Cómo yo aplico todo lo que hemos estudiado todos estos largos meses de la carta a los romanos? ¿Cómo lo aplico en mi casa, en el trato con mi mujer, en el trato con mis hijos y viceversa? ¿Cómo lo lleva usted en su familia? ¿Cómo lo lleva al plano laboral, académico? ¿Cómo lo lleva en su relación con esta sociedad? ¿Cómo lo lleva en el trato con Dios? Todo eso lo vamos a comenzar a ver desde el capítulo 12 al 16, Dios mediante. Pero aquí está terminando una parte, Pablo, en el capítulo 8, para entrar a hablar temas importantísimos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, respecto al Israel, pasado, presente y futuro. ¿Qué de todo eso concierne a nosotros? Lo vamos a ir viendo. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo ha dicho, podríamos pensar de que él ya ha llegado a su término, a su fin, pero vemos cómo Dios, posicionado y llenado a este gran varón de Dios, el apóstol a los gentiles, inspirado por el Espíritu Santo, cómo lo llena, y él sigue escribiendo con su pluma esta carta y no para, y pareciera que va a llegar al final y sigue escribiendo. Podríamos decir, o ponerle un título en esta noche a este sermón: más que vencedores. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? A todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. A modo de conclusión, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? A todo lo que ha venido enseñando el apóstol Pablo, específicamente respecto a la doctrina de la justificación por la fe sola. Cuando comenzamos allí, cuando pasamos por allí, un domingo en el capítulo 5, cuando dijimos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que es lo primero, la primera consecuencia de ser justificado, que es lo mismo que decir ser salvado. La primerísima, instantánea, el segundo siguiente de ser justificado, pues por la fe. Al segundo siguiente pasamos a tener paz para con Dios. Nosotros que en otro tiempo éramos enemigos, pasamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la segunda consecuencia? En el cual, o por quién, por Cristo también, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos paz para con Dios y tenemos entrada, tenemos relación con Dios ahora. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bajo al verso 8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa palabra aún, esta palabra aún, cuando lleva acento, acá si me está prestando atención, esta palabra aún con acento es importantísima. Porque quiere decir que todavía somos nosotros pecadores. Como alguien dijo, ¿somos justos? Sí, pero todavía somos pecadores también. Hoy somos hijos de Dios, sí. Hoy somos justos, sí, pero todavía somos pecadores, también todavía somos pecadores. Pero ¿cómo se entiende eso? Hemos sido libertados del pecado,
el pecado ya no es más nuestro amo, nuestro Señor. Dice Lucas capítulo 4 que el Señor Jesucristo vino y lo había anunciado, profetizado 700 años antes el profeta Isaías, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, en lugar de tristeza, en lugar de luto, manto de alegría, y a los presos apertura de la cárcel. El pecado ya no es más nuestro amo, nuestro Señor, pero sin embargo queda un remanente de pecado. Nosotros todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa carnal que nos hace la guerra. Y es allí donde tenemos que tener todas las armaduras de Dios para luchar, pelear la buena batalla de la fe, caminar en este camino de la santificación. Queremos agradar a Dios, tratamos de hacer las cosas, le agradamos a Él, cumplimos la palabra del Señor, no íntegramente, pero sí sinceramente. Entonces, como dice aquí, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo todavía pecadores, hoy, actualmente, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, con quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué pues diremos a esto? A todo lo que hemos venido conversando respecto a la doctrina de la justificación por la fe. Sola. Cuando entramos al capítulo 8, retoma en el capítulo 8 el apóstol Pablo lo que venía diciendo en el capítulo 5, que pasé raudamente por ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más seguridad que eso? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte, del pecado y de la muerte. Y así que más. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 13, estoy en el capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿a quién va dirigida esa orden? Esa orden va dirigida a usted y va dirigida a mí. Usted tiene que mantener a raya su pecado. En el proceso de santificación somos nosotros invitados por Dios para que junto al Espíritu Santo podamos avanzar en este proceso de santificación, que es distinto al al acto de la justificación. El acto de la justificación es una sentencia legal, así como un juez dicta sentencia, cosa juzgada, ¿cierto? Dicta sentencia, pone el timbre, pone su firma, ha fallado. Falló su sentencia, condenatoria o absolutoria, cosa juzgada, y sobre eso no hay nada que hacer, a no ser que sobre esa sentencia o ese tribunal haya alguna apelación pertinente. Así ha sucedido con nuestra justificación. Es Dios el Padre, una acción judicial forense, Dios justificando al pecador. Es un acto de suyo propio, por voluntad divina, justificando al pecador. Aquel que era injusto, aquel que era pecador, que no tenía mérito alguno, haciéndolo justo, haciéndolo bueno. Y nosotros apropiándonos de esa justicia solamente por la fe. Pero ahora usted y yo, en el proceso de la santificación,
aparte que es un acto, también es un proceso de parte de Dios a través del Espíritu Santo. En este proceso de llamado a la santificación, usted y yo estamos invitados a trabajar. Por eso dice aquí, por ejemplo, el verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis. Esa es una orden, es algo que usted y yo tenemos que hacer. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos recibido la adopción y hemos recibido el Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo que nos da testimonio a nuestro espíritu de que hoy somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También gemimos por esta esperanza que está por venir, nuestra herencia, que es Dios mismo, nuestros cuerpos inmortales, viviendo eternamente en la presencia de Dios. La naturaleza, la creación gime, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos y también el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces no pedimos de acuerdo a lo que nos conviene, sino que pedimos lo que nuestro corazón quiere. Entonces, Pablo está concluyendo este largo argumento en estos versículos. ¿Qué pues diremos a esto? A modo de conclusión, un repaso del capítulo 8, la vida vivida en el Espíritu Santo. Ese es el capítulo 8, la vida cristiana vivida en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el capítulo 7 era la vida cristiana vivida en el poder del propio yo? La vida cristiana vivida en el poder de la carne, pasamos por el capítulo 7 y debemos de concluir lo mismo que dice el apóstol Pablo, miserable de mí, porque con el Espíritu me deleito en las cosas de Dios. Los jóvenes aquí en el coro se deleitan en la palabra, se deleitan, oh, qué maravillosa la palabra. Me propongo, y desde mañana mismo, y quiero hacer las cosas del Señor. Luego se van de acá y ya empieza la rutina semanal y se ven enfrentados a su propio yo y se dan cuenta de que es imposible, no difícil, imposible vivir la vida cristiana en las propias fuerzas humanas. Oiga, y lo que están descubriendo ustedes, yo lo descubrí muchos años, estos hermanos que están aquí, la pastora, todos nosotros los más antiguos, ya lo descubrimos que es imposible vivir la vida cristiana en las propias fuerzas. El apóstol Pablo lo descubrió, por eso, ¿cuántas veces? Más de 17 veces se repite la palabra yo, ego, en el capítulo 7, y la palabra Espíritu Santo no aparece. Porque el apóstol Pablo quiere destacar eso. En el capítulo 7, la vida cristiana vivida en las propias fuerzas brutas, humanas, que lleva a ninguna parte. Lleva al apóstol Pablo a decir, miserable de mí. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. ¿Cuántas veces ha dicho usted, esta es la última vez que peco? Ni usted se la cree. Este es el último puchito que me... Este es el último pencazo que me... Pero es que es tan rico el whisky a las rocas. Me dio sed. Nunca más hago esto. Más temprano que tarde nos damos cuenta de que son puras falsas promesas que se las lleve el viento. Ahora sí, mi pastor. Ahora sí, mi pastora. Un hermano cuando
cuando el Señor me honró por misericordia para quedar a cargo de ustedes. ¿Se acuerdan que estén tan contentos? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Hay algunos que todavía no les veo la sonrisa. Un varón me dijo: Dios le guarde, Dios le bendiga a mi pastor. Me voy a venir a vivir más cerca de usted para estar ahí, para apoyarlo. Oh, si yo me creyera de todas las promesas. Yo sé. Usted sabe que la naturaleza pecaminosa carnal, el hombre hace castillo en el aire, la mujer hace castillo en el aire. Ahora sí, mi pastora, ahora sí, mi pastor, trabajemos, construyamos. Voy a estar allí el sábado a las 8. Ya, ¿para qué sigue con lo mismo? Yo sé cómo es esta cosa. Y el apóstol Pablo concluye: uy, que soy un miserable, porque sale todo lo contrario de lo que yo quiero hacer. Concluyo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos dentro de este cuerpo todavía. Nuestra naturaleza pecaminosa carnal, el pecado remanente nos hace la guerra, nos impide estar más cerca de Dios. Por eso es que los versos que hablábamos el domingo pasado, que seremos libertados, seremos adoptados. Alguien podría decir: ¿pero cómo adoptados si ya somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios ahora, en la actualidad. Cuando Pablo dice seremos adoptados, se está refiriendo a que en realidad cuando Cristo vuelva con nosotros va a haber esa rica unión estrecha de relación, de intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque al momento, ahora, no puede ser tan rica y cercana porque el pecado nos impide. ¿Se da cuenta? Pero el capítulo 8 es todo lo contrario. El capítulo 8 es la vida cristiana vivida en total dependencia, poder y dominio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no ha venido solamente para tocarnos un día domingo y llorar un rato, aplaudir y gozarnos con la palabra y con las alabanzas, y eso es todo. No, si reducimos el poder del Espíritu Santo, la acción y el ministerio del Espíritu Santo a que nos toque en la reunión solamente los domingos, estamos achicando y minimizando y menospreciando en gran manera el ministerio del Espíritu Santo. Lo dije en su momento, no sé si fue un día domingo o no, pero lo repito hoy. Si usted viene a la iglesia para sentir a Dios, si usted viene a la iglesia para que el Espíritu lo toque a usted, usted tiene un problema. Si dice que es cristiano, usted tiene un problema serio, porque si dice que es cristiano, el Espíritu Santo tiene que morar en usted. Esto no se trata de sentir, esto se trata de creer. Entonces, si viene a la iglesia para sentir, tiene un gran problema, porque cuando apaguemos las luces más rato y nos vayamos a la casa, ¿qué va a pasar con usted? Bueno, hasta el próximo domingo. No. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el miedo de pastores y congregaciones enteras al decir lo siguiente, que yo me he arriesgado con ustedes y a lo mejor más de alguno me habrá tachado de pastor progresista, no sé? Respecto a decir que la salvación no se pierde porque tiene argumento bíblico de sobra, y yo le he dedicado domingo tras domingo en darle argumento a usted. ¿Cuál es el miedo de los pastores y congregaciones enteras que dicen: no, la salvación se pierde? Porque si usted le dice a los hermanos que no se pierde, los hermanos se van a relajar y se van a ir para su casa. Lo que pasa, querido hermano en el Señor, yo no puedo tergiversar la doctrina tan grande como es la seguridad de la salvación, con el miedo con el miedo de que usted se vaya a su casa y no vuelva más. Ignorar la doctrina sería estar ofendiendo a Dios. Entonces, si le decimos, hay muchos pastores que dicen, si le decimos a la gente que la salvación no se pierde, no van a venir más a la iglesia. Hay que decirle a la iglesia que la salvación se pierde para tenerlos aquí, que no se descuiden. O sea, servir a Dios no por amor, sino que por terror. Y si usted no va al punto, y si usted no va a la clase, Dios le va a mandar un rayo y le va a quemar a su hijo. Entonces, el pastor me profetizó, entonces voy a tener que estar allí. Oiga, ¿de qué sirve eso? Nosotros tenemos que servir al Señor por amor.
Mire, el que no es nueva criatura, el que no es nueva criatura, la que no es nueva criatura, aunque el pastor le ofrezca lo que le ofrezca, aunque le ofrezca ir a buscarlo en auto todos los domingos, ir a dejarlo y hacerle una ofrenda, y tarde o que temprano eso va a cansar, se van a aburrir. ¿Se pierde la salvación? ¿Qué dice Romanos 10? 2:3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Estos hermanos y pastores tienen celo de Dios. Quieren ver a las almas que no vuelvan al mundo, que no vuelvan atrás. Por eso le dicen, cuidado, puedes perder tu salvación. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que querían hacer los paisanos de Pablo, los judíos, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Lo que entendemos nosotros es que si una persona, yo le digo, hermana, hermano, usted es hijo de Dios, amén, su salvación es segura. Hermano, hermana, usted es hijo de Dios, usted sabe nomás si es hijo de Dios o no, o si está muerto espiritualmente. Yo no puedo decir, este sí, este no. Usted sabe. Pero decir que si yo les digo a ustedes que la salvación no se pierde, que se van a relajar e ir a sus casas, todo el que se vaya a relajar a su casa y dice, nos vemos, pastor, el próximo año, usted me ha dicho que la salvación no la pierdo, entonces pierna arriba, no vuelvo de aquí, al próximo año vuelvo. Con eso usted está dando testimonio de que usted no es salvo. Se está engañando a sí mismo. Porque una persona que ha sido salvada desea estar en los medios de gracia que Dios ha inventado. No lo inventó el pastor o el obispo, sino que los medios de gracia Dios los ha inventado para que el mismo que lo salvó a usted, el mismo que lo justificó a usted, el mismo que me salvó a mí y el mismo que me justificó a mí, es el mismo que nos tiene que santificar. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Estando en los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Las reuniones, las alabanzas, el ser exhortado los unos a los otros, las escuelas dominicales, cada instancia que Dios nos está dando para orar, para predicarnos los unos a los otros. Esos son los medios de gracia que Dios ha puesto para que podamos ir creciendo en el carácter de Cristo. ¿Se acuerda del ejemplo de Miguel Ángel? Cuando estaba esculpiendo con el martillo y el cincel, cuando estaba esculpiendo el caballo. ¿Lo está esculpiendo el Espíritu Santo a usted? Cuando le preguntaron a Miguel Ángel que está esculpiendo un caballo, ¿y cómo sabe dónde pegarle a la roca? ¿Cómo sabe qué pedazo de roca sacarle? Él dijo, fácil, dijo. Yo le saco al caballo yo le saco a la roca todo lo que no se parece al caballo. Lo de Juan de mismo. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en nosotros con un cincel imaginario, con un martillo imaginario, con la palabra del Señor, y va esculpiéndonos a nosotros día tras día, hasta que nos parezcamos no a un caballo, aunque algunos puedan tener cara de caballo. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros para parecernos cada día más y más a Cristo. La pregunta es, ¿le falta martillazo a usted o no? Mire las hermanas aquí que me acompañan. Mire las hermanas aquí, las primeras. Amén, dice. Pachá, ¿le faltan martillazos? ¿O estamos casi listos ya? Aunque algunos se dejen pelo largo, barba, sean delgados, como nuestro Señor Jesucristo, delgado. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo tenía caluga. Atlético él, ¿cierto? Barba, pelo largo, algunos. Pero más que externamente, pelo largo, barba, que se parece al Señor.
Vamos a hacer una representación con usted. ¿Ya? En Semana Santa lo vamos a tomar para el Vía Crucis. Más que algo externo, ¿se imagina, hermano Eduardo, nos empezar a bajar pelo largo, barba? ¿Cómo diría? La iglesia de los nazareos. ¿Ya? ¿Te imagináis a Alan de pelo largo, barba? Tendrías que... peluca. Entonces, más que externamente, algo maqueteado, algo hipócrita, es nuestra semblanza, nuestro carácter interno, que aunque parezca contrasentido, se ve reflejado externamente. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo va moldeándonos hasta que nos vayamos pareciendo cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que cae de cajón: ¿le falta martillo y cincel a usted para que el Señor, el Espíritu Santo, siga trabajando en usted para que se parezca a Cristo? A mí también me falta. A mí también me falta. ¿A algunos le faltarán más martillazos que a otros? Sí. Porque en la medida que usted sea dócil, sea humilde, respete a sus pastores, obedezca a sus pastores, como decía la semana pasada nomás, no sé, creo que se le haya olvidado la escuela dominical. Hebreos, ya, le di la carta. Capítulo 13, ya. ¿Cuál es el verso? Si ya le di la carta y el capítulo. Hebreos 13, 10, sí. Ya DJ. Tírate la 4. Nada más ni nada menos que esta es la pega mía. Obviamente estoy haciendo un paréntesis. Obedeced al señor alcalde. No, ¿qué dice? Bueno, entre comillas, al alcalde también hay que obedecerle, a las autoridades superiores. ¿Ya viste? No, dice orar. Orar por las autoridades. Ya, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si hay algo que le cuesta al ser humano y lo traemos en nuestro ADN, es la rebeldía. Al ser humano le cuesta seguir órdenes, reglas, someterse. El hombre lucha con eso, busca mandarse solo en la independencia, y cuando llegamos a Cristo, llegamos al Evangelio, el Señor obró con nosotros misericordia, nos pone un hombre allí. ¿Ya? Y el Señor dijo de la iglesia de Cabildo: os pondré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia, de acuerdo a mi corazón, no lo que quería usted. Así que si usted y yo no era lo que quería, sorry. La base, el fundamento de nuestra santificación es de principio a fin Cristo mismo, su obra en favor nuestro, y es sobre esa base que el fruto de una vida acorde a la voluntad de Dios se desarrolla. Pablo, cerrando la enseñanza de la obra de gracia de Dios en nuestra vida, pronuncia este hermoso himno. Ya dijimos que esta es una porción de un himno, de un poema antiguo, para que el cristiano entienda la seguridad de su salvación. Conclusión: ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que hemos aprendido tocante a la obra de gracia de Dios en favor nuestro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se da cuenta que nuestra salvación es segura? Si Dios que ideó todo esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos por favor el del verso 28. Estoy en el capítulo 8. Mire, y sabemos
sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No solamente buenas, no solamente malas, sino que buenas y malas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó con un propósito y ese propósito se ha llevado a cabo y se seguirá llevando porque Dios lo decretó y está en control de todo. Y se va a cumplir la voluntad de Dios aunque el mundo se venga abajo. Porque a los que antes conoció, y ese conocer no es un conocimiento intelectual, sino que es ser amado y señalado por Dios íntimamente, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y verso 30, la cadena de oro de la salvación, como decíamos. Y esta cadena con estos 5 eslabones no se pueden romper, ni aunque el diablo con el infierno entero se levanten, y aunque usted con sus dudas y sus defectos y sus pecados no le podrá hacer daño ni mella, menos cortar esta cadena de oro de la salvación, que es el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos mismos. Note cuántas veces a estos. A los que predestinó. ¿Usted es predestinado? Pero con un poquito más de fe. ¿Usted es predestinado? Mire lo que dice de usted entonces el Señor. Y a los que predestinó, a estos mismos, a estos, no a otros, a estos mismos, también llamó. ¿Lo llamó a usted? Un llamamiento eficaz, ¿cierto? Como le dijo a Leví, a Mateo, ven, sígueme. Como le dijo a Pedro, ven, sígueme. Le dijo a usted, ven, sígueme. Fue un llamado eficaz. A los que predestinó, a estos mismos también llamó. Lo llamó a usted. A estos mismos, a los que llamó. Y a los que llamó, a esto, o sea, a usted, a esto también justificó. ¿Lo justificó a usted? Lo salvó. Entonces a estos mismos, a los que justificó, a estos mismos también glorificó. Pero que lo que pasa es que no hemos sido glorificados. Eso está a futuro. Pero es que Dios ve las cosas que no son como que ya están hechas. Dios nos predestinó en la eternidad pasada y Él va a concluir ese plan. Nadie va a poder romper esta cadena. Nos señaló, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos salvó y también nos glorificó. Por eso nuestra salvación es segura. Aunque venga el pastor que venga aquí y me diga, no, Manuel, la salvación dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sacamos ese texto de Mateo 24 y lo aislamos y le damos la interpretación acá sola. No, ese verso tenemos que interpretarlo dentro de Mateo 24. Yo sé que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un testimonio. Todo el que persevera hasta el fin. Con eso estaba demostrando de que era hijo de Dios. Si no perseveró hasta el final, nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Vayamos, por favor. Sé que me va quedando poquísimo tiempo. Vayamos, por favor, a Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, y ya hemos hablado en otra ocasión cuando se repite una palabra 2 veces, Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Jerusalén, Jerusalén, Marta, Marta. No todo el que me dice, Señor, Señor, dando a entender que hay una relación de intimidad o de cercanía que no es tal. ¿Qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todo externo, todo liturgia, todo religión. Sino el que hace. Ve arriba dice, pero abajo dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, dice el Señor, atención, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Con aquellos que decían, Señor, Señor, Señorcito lindo que te quiero tanto. Señor, en tu nombre no hicimos tantos milagros, tantas campañas, echamos afuera tantos demonios. El Señor le dirá, nunca los conocí. No está diciendo, los conocí un año, los conocí 2 años, pero tú te desviaste y perdiste la salvación. No, está diciendo, nunca los conocí. Ese que aparentó ser cristiano y que nunca más volvió a la iglesia, con su actitud y con no volver nunca más a la iglesia, él está dando señales de que muy probablemente nunca nació de nuevo. Si hay alguno, puede darse el caso también, que haya nacido de nuevo y esté en su casa herido por diversos motivos, si es nueva criatura, si es parte de las ovejas del Señor, Dios lo traerá. Dios lo traerá. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? No hay hacer cosas que verdad y la salvación. No, lo que pasa es esto, mire, 1 Juan 2, 19. Esto es lo que pasa. 1 Juan 2, 19, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Ve? Salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué pasa? Habrían permanecido con nosotros. Perseverancia de los santos. O si usted quiere, mejor, preservación de los santos. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿por qué salieron? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, revísese usted en esta noche. O aprovecho esta ocasión, ya que tengo la atención suya. Venga Cristo en arrepentimiento y fe en esta noche. Pídale perdón a Dios por todos sus pecados. Crea en Cristo como su único Señor y Salvador personal. Y esa fe le será contada por justicia y tendrá la salvación y la vida eterna. Pero todo aquel que pareciera que un día fue hijo de Dios, pero estuvo un tiempo y luego se fue, aquí Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. El Hijo de Dios, al enterarse de que su salvación es segura, no se va a relajar a la playa, no. Bueno, no estoy diciendo que sea malo ir a la playa. Si puede ir a la playa, vaya a la playa. ¿Ya? Vaya a la playa. Tiempo hay para todo. Dios nos da tiempo para proclamar el Evangelio, para trabajar, para vacaciones. También nos da tiempo para todo el Señor. Lo que pasa es que hay algunos hermanos que pasan en vacaciones nomás y eso también es malo. ¿Sí o no? Oh, ya se le fue el gozo. ¿Qué pasa? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ese es un distintivo del que es nacido de nuevo. Ese es un distintivo del Hijo de Dios, la perseverancia. Hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tristemente muchos hoy creen que esta es una promesa de que en la vida nada ni nadie nos podrá hacer daño. No. Eso no es lo que dice la palabra. Cuando decimos si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como que nunca nada
Nunca nada ni nadie nos puede hacer algún daño. Esta es la expresión más gloriosa de que nuestra salvación es segura y que nada ni nadie podrá afectar este regalo que nos ha dado Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Muchos dirán, yo sé que Dios mostró su amor en enviar a su Hijo a morir por mí, pero ahora le toca al hombre luchar por mantener su salvación. Pero eso no es lo que dice el verso 32, porque tira por tierra este argumento. ¿Qué dice el verso 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él fue el que, Dios el Padre fue el que entregó a su Hijo Jesucristo. No le quitó la vida a los romanos, los judíos, los soldados, sino que Dios entregó a su Hijo amado. Y si nos ha dado ya lo más preciado, su Hijo amado en el cual tiene complacencia, si Él ya nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué dice el verso 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí vamos a atender breves segundos a esta pregunta y vamos a terminar. Yo le dije que no íbamos a poder ver todos los versículos en esta noche. No importa, tranquilo, vamos viendo el próximo domingo. Pero ¿qué dice el verso 33? Muchos dicen, cuidado, la salvación se puede perder. Pero miren la tremenda pregunta que saca el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Usted ya me ha dicho que usted es escogido, ¿cierto? ¿Lo sigue manteniendo? ¿Es escogido de Dios? Mire, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el tribunal de Dios todos los hombres han de comparecer. Sabemos nosotros que al terminar esta vida, ¿qué es lo que nos espera? Una entrevista con Dios, nuestro Creador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se presentará a alguien que nos señale como culpables? Dios es el que justifica, dice este verso. Oiga, hermano, esto debería hacernos ir saltando por las calles glorificando a Dios, decirle a nuestro hijo mayor, toma, llévate las llaves del auto, yo me quiero ir a pie con mi esposa, alabando, glorificando a Dios por la calle hasta llegar a mi casa, alabando y glorificando a Dios por esta tremenda promesa. ¿Quién acusará a los escogidos? Eso nos debe llevar a dormir tranquilamente en esta noche. Pero es que usted no sabe los problemas que tengo yo. Hermano, esos problemas, esa leve tribulación momentánea que está pasando usted, tiene un propósito de conformarlo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que dé gracias a Dios por ese problema. Dé gracias a Dios por esa dificultad. Ahora, si usted se encalilló y sacó fiado y lo andan buscando para cobrarle, no le diga al Señor, estoy atribulado, Señor, esta prueba que estoy pasando, Señor. No, pues si usted fue el irresponsable que se endeudó más de lo que podía, ¿sí o no? ¿Dice el Señor en su palabra o no? No tenemos que sufrir por entremeternos en lo ajeno, porque si a mí me pegan una bofetada y la tengo bien merecida, no puedo decir, por la causa de Cristo estoy sufriendo, me pegaron un chachazo. No, porque yo me metí donde no me han llamado. Pero si usted está sufriendo y ese problema y dificultad llegó a su vida, alabe y glorifique a Dios. Dios tiene un propósito en usted, de que usted sea más y más parecido a Cristo todos los días. Ese es el proceso de la santificación. Y usted ya me ha dicho, quedó grabado aquí, que a usted le falta martillo y cincel. ¿Sí? Ya. Hay algunos que le faltan un combo grande y un cincel. ¿Ya? Amén, ¿ve?
Claro, en la medida que usted sea dócil, acepte la regla del juego, irá avanzando, otros irán un poquito más estancados, otros estarán bastante más cara de piedra que cara de ángel. Le faltará ir despejando el Espíritu Santo lo que no se parezca a Cristo, pero es una cosa suya de cómo quiera avanzar usted también. No es que la iglesia se haga diferencia, diga, el pastor tiene un grupo y a estos nomás mandan. No. Es una cosa de pasar por la escuela. ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se presentará a alguien y nos apuntará con el dedo? No, porque Dios es el que justifica. El mismo juez es el que ya nos declaró aprobado. ¿Se da cuenta que todo ser humano tendrá que enfrentarse a Dios al final de sus días? Nosotros también, pero ese mismo Dios ya nos ha justificado a nosotros. ¿Se da cuenta que eso nos hace vivir tan tranquilo y relajado en esta vida? Con una seguridad tan grande. Más que ser millonario o billonario, esa gente que se va a morir, ellos se van a morir, sus hijos, se van a morir sus nietos y sus bisnietos, sus tataranietos, y le va a seguir quedando fortuna para gastar. Esa gente anda feliz por la vida, pura risa. Nosotros el doble, el triple, millones de veces más que esa gente. Nosotros tenemos nuestro futuro asegurado. ¿Se da cuenta que desde ese punto de vista tenemos nuestro futuro asegurado? Mire, mi pastor aseguró su futuro él. Aseguró el futuro de mi madre. Aseguró el futuro de nosotros, sus hijos. Y yo he asegurado el futuro de mis hijos y de mi descendencia. ¿No es algo maravilloso eso? Hermano, se lo digo en el nombre del Señor. Para que no ande triste, cabizbajo en la vida. No venga a la iglesia así con cara de pena. Cara triste. Se lo digo en el nombre del Señor. Usted tiene su futuro asegurado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El mismo juez es el que ya nos declaró aprobado. Queridos hermanos, nuestra salvación es segura. El juez supremo está a nuestro favor. Pensar que la salvación se puede perder es ilógico. Es desconocer la Sagrada Escritura. Vaya por favor a Isaías capítulo 50 del 6 al 10. Oiga, me voy a guardar muchas referencias. Estoy terminando. Dije que iba a predicar media hora. ¿Cuánto llevo? ¿Cómo estoy? Del 6 al 10. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Gloria a Dios. En esta verdad profetizada por Isaías, cumplida en Cristo, en favor de los suyos, que Pablo pregunta en el verso 34, ¿quién es el que condenará? ¿Alguien podrá presentar cargo en nuestra contra? ¿Alguna lista de pecados y señalarlos como culpables? La respuesta es no. No hay quien pueda presentar alguna lista de quejas
o condenarnos o apuntarnos con el dedo, porque Dios es el que justifica. Dicha lista la tomó nuestro Señor Jesucristo y en la cruz pagó el castigo que merecíamos. Termino. Colosenses 2, 13 y 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Esa acta, esa larga lista que nos condenaba, Cristo ya la quitó. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién entonces condenará? No hay quien condene. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está a la diestra hoy intercediendo por nosotros. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a la iglesia? No hay quien se atreva o ose levantarse y apuntar con el dedo a la iglesia, porque todo lo que nos jugaba en contra, todo ese expediente, Cristo el Señor lo clavó en la cruz, destruyéndolo. Y ahora no hay nada que pueda acusarnos. ¿Cómo que la salvación no es segura? La salvación es muy segura y usted tiene que caminar en esa seguridad. Oremos al Señor. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre.